Nice. That's nice. Se está grabando. Bom, pessoal. Perfeito. Bom, Iniciamos. pessoal, sejam bem-vindos a mais uma palestra do Q Virtual Conference. Essa aqui, na verdade, é a última palestra que teria desse evento que a gente está montando aqui no Brasil para fazer a divulgação do SQL Server, a divulgação da marca da nossa empresa. A palestrante de hoje vai ser o Jesus Gil. Ele é com a gente na Solid, ele é diretor de operações lá. E a palestra dele de hoje vai ser sobre rendimentos, no que dá para a gente melhorar de performance, melhorar um pouco de rendimento dentro da aplicação do SQL Server. E vamos... Jesus, go ahead. Gracias, Diego. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. El día de hoy tengo la gran oportunidad de hablar con todos ustedes y voy a platicar un poco de una charla que se llama El rendimiento donde ha quedado y ahora quién podrá ayudarme. Vamos a hablar un poco de buenas prácticas de desempeño y escalabilidad. Hola Marcus, ¿cómo estás? Mi nombre es Jesús Gil, yo soy el director de operaciones para SolidQ México. Esta, como ustedes lo saben, es una presentación que se está haciendo a través de SolidQ Brasil. Y también soy un SQL Server MVP desde 2010. Mi correo es jgil@solidq.com y mi Twitter es @jesus_gilv. Tenemos agradecimientos especiales para Idera por esta aportación y sobre todo para SolidQ, Solid Quality Mentors, quien ha hecho posible que estemos reunidos todos en este momento y podamos estar haciendo las presentaciones. Un poco nada más para hablar de nuestra compañía. Es una compañía que está fundada desde el año 2002. Tenemos una presencia global con más de 10 subsidiarias activas en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Brasil, como ustedes lo saben, en Costa Rica, en Chile y en México, además de tener presencia en Europa, ya que tenemos a nuestro CEO basado en España, y además de la parte de Asia y Pacífico. Estamos enfocados 100% nosotros a la plataforma de datos de Microsoft, lo que incluye a SQL Server, la parte de inteligencia de negocios, la parte de SharePoint y sobre todo también de .NET. Somos un poco más de 60 MVPs, mentores como de SolidQ, y en total en este momento somos un poco más de 200 personas que trabajamos para SolidQ. Tenemos mentores también en el Global Board de Paz, mentores regionales de Paz para Latinoamérica y en la parte de Europa, además de líderes de capítulo que ustedes ya conocen en la parte de Paz. Empecemos por un pequeño resumen de esos días en los cuales uno quisiera no haberse levantado. La base de datos funcionaba muy bien, la base de datos no tenía ningún problema. Sin embargo, el día de hoy amanece lenta, no tenemos muchos problemas al momento de acceder a ella. Los gerentes, los directores y todo mundo quiere información de mi base de datos y además no podemos dejar de lado la parte operativa que está consultando todo el tiempo la información. ¿Esto les suena familiar? La verdad, esto parecería un cuento sacado de un día de brujas, pero no. Es un pan nuestro de cada día para los desarrolladores, para los DBAs, es algo muy familiar. Y ante todo esto, tendremos una gran pregunta. ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Y surge el Chapulín Colorado, pero no, realmente él no creo que pueda ayudarnos. Ok, lo primero, vamos a ver por partes qué es lo que pudo haber pasado y qué es lo que tenemos que hacer para que esto vaya funcionando. La primera parte, lo que tenemos que hacer es saber qué fue lo que originó esta lentitud, qué fue lo que pasó en ese ínter y en ese momento empezamos a tener problemas. Lo segundo, saber quién está de nuestro lado. Y por tercero, lo que tendremos que hacer es, una vez que yo ya conozco qué es lo que me está pasando, qué debo de hacer ahora para evitarlo. Porque el problema que estamos teniendo en este momento es que estamos siendo reactivos.
no estamos siendo proactivos. Significa que solo estamos reaccionando ante un problema. Se dice que cuando nosotros encontramos el problema, típicamente ya tenemos el 70% del problema solucionado. Entonces, para encontrar este 70%, lo primero que debo de preguntarme es, ¿qué es lo que originó esta lentitud? ¿Qué es lo que nosotros en este momento haremos para saber por qué está tan slowly nuestro sistema? Lo primero que nosotros debemos de revisar es qué tipo de consultas yo estoy enviando al servidor. ¿Son consultas totalmente eficientes o en su momento estoy teniendo consultas de tipo ineficiente? Segundo, muy típico es también tener el uso no adecuado de cursores. Un cursor nos puede matar completamente nuestra aplicación. Y de cursores a cursores podemos tener un gran problema. Javier Loría presentó hace 2 semanas parte de lo que eran los cursores y cómo no debíamos estarlos usando para evitar este problema. El tercero es la parte de índices deficientes o, en muchas ocasiones, índices inexistentes, por lo cual cuando nosotros hacemos un query a nuestra base de datos, típicamente lo que nos va a pasar es que estamos haciendo un acceso completo a la tabla. Una cuarta parte que puede ser para saber qué originó la lentitud sería el uso no adecuado de los objetos programables. Esto que puede ser las funciones definidas por el usuario, las user function defined, la parte de los procedimientos almacenados o store procedures, la parte de las vistas, etcétera. ¿Y cómo puede ser que se supone que los procedures, que las funciones o que las vistas es lo que nos va a ayudar y sin embargo se nos revierte? Bueno, eso es muy fácil. Cuando nosotros, por ejemplo, definimos una función que va a ser un cálculo y además esa función la invocamos dentro de una consulta, ¿cuántas veces se ejecuta esa función? Se ejecuta cada vez que nosotros hacemos el select de un registro. Esto significa que cuando yo lanzo un select a 1000 registros, la función se está ejecutando 1000 veces. Ahora imagínense que esa función la lanzamos sobre de 100.000 registros, la función en ese momento es completamente ineficiente porque se estará ejecutando per se 100.000 veces, ¿ok? Después de eso, los niveles de aislamientos. Siempre los tenemos tan olvidados los niveles de aislamientos que eso es lo que nos puede estar provocando. ¿Y cuáles son los niveles de aislamiento? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos hacer barridos sucios hacia la base de datos, esa es una parte de niveles de aislamiento. Cuando nosotros le tenemos que decir en una consulta que se espere hasta que tengamos el commit aceptado o tengamos el rollback en una transacción. La segunda parte que nosotros debemos de estar validando es saber quién está de nuestro lado cuando empezamos a tener problemas. Una de las cosas que siempre vamos a tener de nuestro lado son las mejoras al motor relacional. Y entonces lo único que tendremos que saber es en qué versión estamos posicionados. Si estamos en una versión de SQL Server 2000, mi más sentido pésame, lo siento mucho, es una versión que en este momento ya está completamente fuera del mapa de Microsoft, y lo que yo les recomendaría es que se movieran a una versión nueva, ya sea 2005, 2008 o 2008 R2. Dentro de estas mejoras que tenemos al nivel de SQL Server 2005, 2008 o 2008 R2, se encuentra el haber reescrito muchísimo del código de la parte del optimizador de consultas, o mejor conocido como Query Optimizer, el cual nos ayuda a hacer mejores consultas para la parte de la optimización. Los segundos que están de su lado somos nosotros, SolidQ, Brasil, México, España, etcétera. Llámenos y nosotros les vamos a ayudar. Tercero, las benditas mejores prácticas. ¿Qué prácticas nosotros estamos dejando de hacer en nuestro servidor
¿Qué prácticas estamos dejando de hacer cuando escribimos una consulta? ¿Qué prácticas estamos dejando de hacer cuando estamos construyendo una base de datos? Todo ese tipo de cosas, esas mejores prácticas o best practices, siempre las dejamos a un costado y no nos acordamos de ellas hasta que estamos teniendo problemas de rendimiento. Cuarto, los desarrolladores. Sí, claro, los desarrolladores, por supuesto. Los developers juegan una parte fundamental en la parte de estar nosotros teniendo buenos rendimientos. Si los desarrolladores hacen malos queries, normalmente tendremos malos rendimientos. Y quinto, nuestros amigos administradores de base de datos. La pugna que existe entre el desarrollador y el DBA, en este momento debemos de hacerla a un lado porque está de por medio la parte de un rendimiento. Y los DBAs, de alguna manera, lo que mejor saben hacer es ver en dónde está fallando una consulta. ¿Ok? Sexto, tenemos el SQL Server Profile, que es una bendición tenerlo porque podremos saber exactamente por dónde está pasando. Y hay muchos más, hay unos etcéteras, 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 y uno de ellos quizás que más nos está ayudando es la parte del SQL Server Performance Monitor, y además de poder estar también usando la parte del Query Unit Advisor. Ya hemos visto dos partes fundamentales de poder empezar a revisar qué es lo que está pasando con mi rendimiento. La tercera parte que yo debo de hacer es, una vez que yo ya tengo visualizado el problema, como les comentaba, ya llevamos un 70% de avance. Ese otro 30%, que es la parte más fina y es la parte más granular, es lo que debemos de hacer ahora para empezar a evitarlo. Lo primero que entonces tendremos que hacer nosotros, uno, es escribir consultas más eficientes. Claro, si escribiéramos consultas eficientes no tendríamos problema de rendimiento, ¿verdad? Pero normalmente lo vamos a hacer hasta que ya tenemos el problema. Segundo, debemos de generar índices mucho más adecuados para nuestras necesidades. Tercero, debemos de crear vistas donde deben de crearse vistas. ¿Qué significa? Que nosotros solo creamos vistas cuando sea necesario. Los gurús, los sabios y toda la gente que dice muchas cosas, normalmente dice, crea vistas porque le escondes la información a los desarrolladores. Crea vistas porque de esa manera generas metadatos. Sí, claro, crea vistas y después, si tú no le pones un buen índice a esa vista, tendrás problemas de rendimiento. Entonces, por eso, crea vistas donde debas de crearlas únicamente. 4. Crear funciones de usuario e invocarlas donde corresponde. Evita las funciones de usuario si puedes resolverlas directamente con Transact SQL. Si tú puedes estar extrayendo esa misma información y generarla directamente con Transact SQL, hazlo. No generes funciones porque sea la moda en ese momento. Quinto, debemos de crear procedimientos almacenados mucho más adecuados a nuestros requerimientos. La moda de crear procedimientos almacenados porque eran reutilizables ya quedó en el pasado. Crea los procedimientos almacenados porque realmente tenemos un requerimiento de un procedimiento almacenado. Si no, resuélvelo de otra manera, a través de una vista, resuélvelo a través de una tabla bien diseñada, y únicamente con eso vas a obtener mucho mejor rendimiento que con el Store Procedure. Sexto, usar los distintos niveles de aislamiento de manera adecuada. Si yo tengo que esperar a que el insert, a que el delete o que el update esté confirmado, debo de poner el nivel de aislamiento de que solamente se permitan las lecturas hasta que tengamos confirmados los movimientos. Si yo estoy extrayendo información
para reportes y no me interesa que todavía no esté grabada la información al 100%, ok, hago read and committed, no hay problema, porque entonces en ese momento se me permitirán lecturas sucias. Aunque, ojo, la información en ese momento todavía puede variar porque no ha sido todavía marcada con un commit o con un rollback. ¿Ok? Y 7, el manejo de las transacciones es muy, muy importante. Tratemos de manejar las transacciones lo más que podamos. No manejemos transacciones explícitas. Siempre que manejemos transacciones explícitas, estamos corriendo el riesgo de que a la mitad de la transacción quede corrupta nuestra información. Esto quiere decir que si tenemos procesos anidados, iniciemos bien nuestros begins y nuestros commits donde debemos de hacerlos y después nuestros rollbacks para evitar tener información rara. ¿Esto qué quiere decir? De repente tener hijos sin papás o de repente tener hijitos regados, muchos papás, información que 100% no es confiable del todo. Entrando un poco en materia de lo que sería el rendimiento, yo me dije, bueno, si vamos a hablar de rendimiento, lo ideal es saber qué es rendimiento. Entonces me metí a Wikipedia y en Wikipedia revisé qué era lo que teníamos por definición de rendimiento como tal. Y encontré entonces que rendimiento podía referirse a economía, a finanzas, a física, a química y hasta rendimiento de color. Caray, pequeño problema, ¿no? Entonces, van variando nuestras definiciones en economía contra la de física. Mientras que en economía tenemos que hace referencia al resultado deseado efectivamente obtenido por cada unidad que realiza la actividad económica, del lado de la actividad física, del rendimiento físico, es mucho más parecido al nuestro porque también habla del campo tecnológico y dice que es la eficiencia de un dispositivo, una máquina o un ciclo termodinámico. Dado todo esto, lo mejor que hice fue dar una definición propia, una definición de Jesús Gil. Y esa definición es, en Microsoft SQL Server, el rendimiento es el tiempo de respuesta que obtenemos del motor relacional y o multidimensional. Y eso todavía está a un tema de discusión porque aquí tenemos un segundo factor que se llama usuario final. Ante todo esto, lo importante es cómo medir el rendimiento. Y para medir el rendimiento, tenemos una garota, y ahí lo que haríamos es, por el feeling del usuario, que el usuario nos diga cómo siente el sistema el día de hoy, lo medimos por lo que ya pasó, o lo medimos por lo actual, por lo que está pasando en este momento. ¿Cuál sería lo ideal? Como típicamente somos reactivos, normalmente lo que tendríamos que hacer entonces es, una vez que el usuario nos dice que tiene un problema de rendimiento, es revisarlo contra los procesos actuales, contra lo que tenemos en la base de datos y el rendimiento que estamos teniendo en este momento, compararlo contra los rendimientos que hemos tenido en los últimos días o últimas semanas, hacer los cambios adecuados. Y esto es de acuerdo a lo que encontremos y decirle al usuario nuevamente que revise el sistema y en ese momento que nos diga su sensación. Con esto tendremos básicamente un círculo virtuoso en el cual tendremos siempre al usuario como primera puerta. Esto no es lo más adecuado, pero es lo que típicamente nos vamos a estar encontrando siempre en las empresas. Después de eso, lo ideal entonces es tener una herramienta base o tener información base para nosotros poder empezar a medir
nuestro SQL Server. Y entonces nos encontramos con la parte de contadores de rendimiento. Y en los contadores de rendimiento, básicamente su definición será que un contador es la forma de medir un parámetro determinado. También es una parte importante decir que cada contador pertenece a un objeto. Y además que un objeto es todo aquello que podemos medir. Si se dan cuenta en la imagen, nosotros tenemos aquí directamente un contador, que en este caso sería el porcentaje de tiempo del procesador. Él pertenece a un objeto que es el procesador y lógicamente ante todo esto yo puedo medirlo. Lo que van a ver a continuación son los contadores que desde mi punto de vista muy personal y que yo uso típicamente son los que más me agradan. En el tema este de rendimiento, los contadores, hay muchos otros contadores más y de hecho me encantaría que ustedes me dijeran qué otros contadores usan y estos son los que a mi parecer siempre me han gustado más. En la parte para medir el rendimiento de la memoria tenemos la parte del objeto memoria y luego el objeto final que sería las páginas sobre segundo o page by seconds. Esto nos va a indicar el número de páginas que están entrando y saliendo de la memoria caché en cada segundo. Lo ideal como tal es que el valor deberá de ser siempre muy cercano a 0. Si estamos teniendo mediciones que son mayores a 20 y de forma muy constante, hay que empezar a encender los focos porque quizás tengamos un problema de rendimiento. También lo que es un hecho es que no necesariamente sea que tengamos un problema de memoria, sino que la memoria no la estamos administrando adecuadamente. Esto significa que entonces tendríamos que irnos a la administración de SQL Server, revisar los parámetros de memoria mínima y memoria máxima y empezar a revisar si estamos tomando la memoria de manera adecuada. Otra parte, otro objeto más que podemos medir, otro contador, sería la parte de disponibilidad de megabytes, o kilobytes o bytes, lo que más cómodo les resulte como tal. Esto como tal, mínimo debemos de estar siempre contando con 5 megas de memoria libre. Eso es lo mínimo. Lo ideal es dependiendo del tamaño de su servidor. ¿Ok? Tercero, la parte de, a nivel del objeto de SQL Server, tenemos un contador de la parte de administrador de memoria, la memoria total y la parte del Target Server Memory. Estos contadores lo que nos van a decir es el total de la memoria que tenemos y la memoria que estamos necesitando. ¿Ok? La regla es, el total del target debe de ser igual, y si no es así al total, entonces tenemos un problema claro de memoria, ya que en ese momento estamos viendo que tenemos menos memoria de lo que SQL Server está pidiendo en sus consultas cuando estamos trabajando contra él. A nivel de lo que son los contadores para rendimiento del procesador, tenemos también otros que es la parte del porcentaje de uso del CPU. ¿Okay? En este hay que hacer mucho hincapié porque lo tenemos a nivel de cada instancia. Si nosotros tenemos n número de instancias, debemos de estar haciendo la sumatoria de cada una de ellas. Típicamente lo que debemos de tener es que el CPU se debe de mantener por debajo del 80% de uso. Si los CPUs estamos teniéndolos a tope arriba del 80, significa que nosotros necesitamos más CPUs para poder procesar todas las peticiones que nos están enviando
a nuestro servidor de SQL Server. El procesor QLength básicamente es la cola del procesador y esta debe de permanecer siempre por debajo del valor 2 por cada uno de los CPUs. El que sigue es la parte de los switches por segundo. Esto es solamente cuando tenemos más de un CPU, que hoy en día cualquier laptop ya tiene más de un CPU. Entonces, esto lo que nos va a estar indicando es las veces en que un mismo proceso medianamente pesado cambia de un procesador a otro para poder completar. El último que tenemos en esta parte de mis favoritos es la parte de el tiempo total privilegiado. Este es un porcentaje que se dedica a tareas del sistema operativo y si está por encima del 20%, ojo, el problema no puede ser el procesador, el problema está en el disco. Y si tenemos problemas en el disco, ¿qué es lo que debemos de medir entonces? La parte de los discos, ¿verdad? Bueno, para la parte de los discos entonces nosotros tenemos aquí la parte del promedio de la longitud de la cola que estamos teniendo en procesos encolados dentro del disco. Esto también debe de estar por debajo de un valor 2 en cada unidad, ¿ok? Esto también debemos de tener mucho cuidado porque aquí juega el tema del RAID. Si tenemos un RAID 5, si tenemos un RAID 10 o si tenemos un RAID matabichos, ¿ok? Hay que tener cuidado con todo eso. La instancia normalmente nos va a ser de mucha ayuda para calibrar el estado general de los discos. El porcentaje del tiempo del disco indica qué porcentaje se está empleando en los discos y si tenemos los valores por encima del 55%, hay que tener cuidado porque ese es otro foco que se enciende y este corresponde a la parte de los discos. En la parte de la lectura, del tiempo de lectura y la parte del disco físico, las escrituras, estos nos van a ayudar a verificar si no estamos teniendo un problema de desequilibrio entre la lectura y las escrituras. Si tenemos demasiadas escrituras, a lo mejor lo que tendríamos que estar revisando es si necesito un solo disco o varios discos para que pueda yo estar llevando eso mejor. Y a nivel de las lecturas, quizás lo que yo necesite son discos de estado sólido que son mucho más rápidos. Bueno, eso solamente es un decir. A nivel de SQL Server, yo sé que todos son unos expertos en la parte de SQL Server, por lo cual solamente les mencionaré unos poquitos. Aquí tenemos la parte del tiempo de espera, la parte de tiempo de espera en milisegundos y en segundos, y el total de tiempos de espera que estamos generando. Estos tres contadores, mucha gente no los toma en cuenta. Y no los toma en cuenta porque son mini bloqueos. ¿Esto qué significa? Son unos bloqueos tan cortos que ni siquiera llegan a ser bloqueos. Bueno, Jesús, ¿y entonces por qué tienes aquí estos tres? Bueno, porque llegado un cierto número de estos elementos, típicamente ustedes van a tener problemas de bloqueo mayores. Es por eso tan importante que este tema de los latches debemos de estarlos teniendo siempre en cuenta para en un futuro evitar despertarnos con miles de bloqueos en nuestra base de datos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente una línea base que es la que nosotros vamos a mantener y tratar de no alejarnos de ella, si no, normalmente vamos a tener problemas de rendimiento. Además de todo esto, debemos hacer revisión a las consultas, a los niveles de los aislamientos, para poder revisar, como habíamos visto hace un momento, la parte de la memoria, la parte de los discos, la parte de los CPUs y por último, nuestros objetos de SQL Server.
Aquí en la parte de midiendo el performance, lo único que vamos a ver aquí son las herramientas que nosotros tenemos disponibles. Ahora me dan un minuto, voy a compartir mi escritorio. Un minuto, estoy compartiendo mi escritorio. Se está conectando. Un minuto nada más, por favor. Vale, ya estamos en este momento. Una de las primeras herramientas que nosotros tenemos para la parte de generar rendimientos base o tener una base es la parte del SQL Server Profiler. Y el SQL Server Profiler aquí, de las grandes ventajas que tenemos es que cuando generamos una nueva traza, nosotros podemos seleccionar el tipo de eventos que nosotros queremos revisar. Estos tipos de eventos que nosotros queremos revisar como tal, vamos a poder estar revisando el tema del CPU, poder revisar las lecturas, las escrituras, la duración que está teniendo, el ID del proceso que se está lanzando, al igual que la parte de inicio y finalización. Uno de ellos, por ejemplo, si yo hago una consulta sencilla hacia una base de datos, digamos, por ejemplo, al AdventureWorks, hago hacia la parte de Person Address, voy a hacer aquí una nueva consulta, limpiaré primero mi SQL Server Profiler, yo hago un select asterisco from person.address, y estoy teniendo 19.614 registros. Si yo, por ejemplo, reviso lo que me dice el SQL Server Profiler, él me lo va a estar indicando directamente sobre milisegundos. Aquí tenemos de alguna manera la medición mucho más exacta, porque si ustedes se dan cuenta, a nivel de mi Management Studio, me dijo que me había tardado 0 milisegundos, cuando es una mentira. El tiempo que yo me tardé realmente es de 593 milisegundos, casi medio segundo. Él sí lo puede detectar y por lo tanto yo sí puedo obtener una mejor base de información con mi SQL Server Profiler. ¿Cuál es el tip aquí y cuál es lo mejor que deben de hacer? Lo ideal es que su herramienta de SQL Server Profiler no la ejecuten dentro del mismo servidor. Ejecútenla por favor en un servidor alterno o por favor ejecútenla directamente desde su propia PC o su propia laptop en el caso de que ustedes tengan una. La otra herramienta que nosotros tenemos aquí es la herramienta de Performance Monitor. Y la herramienta de Performance Monitor lo que nos va a estar ayudando es poder echar a andar todos aquellos contadores que acabamos de visualizar. Entonces, yo puedo estar aquí revisando el Performance Monitor, puedo ver sus ayudas en caso de que yo no sea un experto en el uso de Performance Monitor. Y aquí lo que me está indicando de entrada la parte de del sistema me indica el resumen por default. Esto que me está dando, el nombre de mi servidor, me está indicando la memoria que yo tengo, la memoria que tengo disponible, y eso es importante, por ejemplo, cuando quiero empezar a revisarlo. Por lo demás, si yo no lo tengo, yo tengo aquí una ventana de poder monitorearlo, puedo estar agregando aquí contadores,
¿Se acuerdan que yo tenía a nivel de SQL Server? A nivel de SQL Server puedo estar viendo las estadísticas, puedo estar viendo la parte de los dispositivos de backup, puedo estar viendo los LRs que yo estoy agregando, puedo estar viendo las estadísticas generales o puedo estar viendo la parte de los latches. Y en la parte de los latches yo le puedo decir que quiero agregar esos contadores para empezar a revisarlos como tal. Después de eso, lo que vamos a empezar a ver es que a nivel de las consultas que yo estoy teniendo, él va a empezar a hacerme diferente tendencia. Estoy ejecutando varias veces el mismo proceso para generar un poco de tráfico y como ustedes se dan cuenta, en este momento yo ya elevé el pico del CPU. Si ustedes ven, mi herramienta base me estaba indicando que yo no tenía ningún problema, yo estaba en una parte típica aquí, y cuando yo lancé las diferentes consultas al mismo tiempo, generé un pico mayor. Estas herramientas las puedo yo estar grabando, puedo estar generando un archivo para poderlo yo mantener y a partir de ahí tener mi propia herramienta base o mis propios contadores base para yo poder saber si en verdad estoy teniendo un problema de rendimiento o solo es la sensación del usuario que hoy vino de malas y dijo que el sistema estaba lento. ¿Ok? La otra herramienta que tenemos para la parte del performance es la que se agregó como Database Engine Tuning Advisor. El Database Engine Tuning Advisor es el que vino a cambiar a las herramientas que teníamos en SQL Server 2000 y esta herramienta lo que nosotros podemos revisar es basarnos en una carga de trabajo, basarme en una tabla para poder revisar la información y esta ¿quién se lo va a estar dando? Típicamente el SQL Server Profiler. A partir de ahí yo puedo decir incluso qué base de datos es la que yo quiero que me revise y que me indique qué es lo que le está haciendo falta a esa tabla. A esas tablas de la base de datos. Después de que ustedes lo seleccionan, lo único que ustedes deben de decir es la base de datos, seleccionarlo, indicarle si tenemos una carga de trabajo, que sería lo que nosotros hemos estado haciendo de consultas sobre de la base, y a partir de ahí él nos podrá estar indicando qué es lo que nos hace falta. Ok, continuemos entonces. Esto es para poder nosotros medir nuestro performance a nivel del sistema operativo. En lo que sigue voy a dar un par de ejemplos prácticos para los desarrolladores de la base de datos, porque hasta este momento lo que habíamos estado viendo era para administradores de base de datos, para DBAs. Y lo que voy a hacer ahora es la parte de qué hacer y no hacer y evitar caer en el intento. Me está mandando un mensaje. Me dicen que no puede escuchar. Lo único que tú debes de hacer ahí es reconectarte al servicio y con eso es suficiente. Bueno, entonces, el primer ejemplo se llama el uso adecuado de índices. ¿Ok? Y esto va para desarrolladores y también para la parte de DBAs. Vamos a ir al demo como tal. Ok, José, gracias José. Bueno, en este momento ustedes están viendo la parte de un script. Lo que yo voy a usar es una base de datos que se llama
demo creación. Yo ya la tengo creada, lo que voy a hacer es que voy a destruir esta base de datos. Y en este momento voy a volverla a crear. Es una base de datos Billy vulgar, más vulgar que Bill. Le doy OK. Y tengo creada ahora mi base de datos, la cual está libre 100% y no tenemos ningún problema en esta parte. ¿Ok? No tenemos nada. ¿Qué es lo que sigue aquí? Lo que sigue es que yo voy a crear ahora, primero voy a usar la base de datos, y lo que voy a usar es crear una tabla. Y si se dan cuenta, esta tabla solamente contiene un campo ID, que es un entero, un campo nombre y un campo fecha de nacimiento. Es una tabla típica de las que nosotros tenemos en nuestros diferentes sistemas. La voy a mandar a ejecutar. La creamos ahora. Le voy a dar a refrescar. Lo tengo en la tabla que se llama demo. Las llaves, tengo una llave primaria y estamos bien. Lo que sigue es que voy a meter dos valores base. Si se dan cuenta, estoy metiendo un valor 1 Jesús, un valor 2 Víctor. Tengo ya ahora mis dos valores. Y lo que voy a hacer ahora es que me presente el plan de ejecución. Y el plan de ejecución como tal, si se dan cuenta, ¿qué tiene? Estoy usando la llave primaria. Y estoy usando la llave primaria porque no tengo un índice en este momento. Y además tengo la parte del ID igual a 1. Meto una tercera inserción. Y en esta tercera inserción, cuando yo mando a traer la información de la tabla demo, cuando hago una consulta y lo hago sobre del campo fecha de nacimiento, el resultado que yo obtengo en este momento es un cluster index scan. ¿Y por qué obtengo un cluster index scan? Sencillo, porque en este momento lo que yo no tengo es un índice que soporte esa consulta. ¿Cuál es la regla para crear un índice? ¿Cuál sería la regla? Crear un índice en base al campo que estoy haciendo la consulta. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es crear un índice non-cluster sobre del campo fecha de nacimiento, que es donde estoy haciendo yo mis consultas, ¿verdad? En este momento le doy ejecutar. No lo tengo en las llaves, pero lo tengo en los índices. Aquí sí vemos, tengo mi índice non-cluster basado en el campo fecha de nacimiento. Entonces, yo lo que voy a hacer es que nuevamente haré la consulta, lanzaré mi query, y oh sorpresa, sigo usando un index scan. Uno, puede ser que les resulta más barato tomar la página y por eso no me toma el índice. O dos, estoy teniendo problemas en la creación del índice. ¿Y cómo puedo tener problemas en una creación de índice de solo 3 registros? Eso no es lógico. Para esto, existe algo nuevo en SQL Server 2008 y 2008 R2 que se llama índices include o índices compuestos. Estos índices compuestos lo que me va a estar ayudando ahora es a determinar
cuál es el campo base con el que yo voy a trabajar, pero además lo que me va a estar indicando es yo poder también trabajar con columnas adicionales que yo tengo en mi consulta. Lo que voy a hacer ahora entonces es crear el segundo índice. Creo este índice compuesto y para hacerlo mucho más interesante, porque me van a decir, claro, ya estaba en la caché y no sé qué, y bla, 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 y para evitarlo, lo que yo voy a hacer entonces es, primero voy a poner un set no count on, para que no me se esté mandando nada. Y segundo, lo que voy a hacer aquí, si se dan cuenta, es un ciclo, un pequeño ciclo para insertar registros y llegar a 10,000. Con lo cual mi tabla ahora tendrá 10,000 registros. Lo ejecutamos, esperamos unos segundos, no deben de ser muchos. Y en este momento yo ya tengo la información. Bueno, para aquellos que no me creen, he lanzado un count a la tabla y aquí vemos que tenemos los 10,000 registros. Después de eso, ahora sí, revisamos el uso del índice. Y voilà. Tenemos una búsqueda perfectamente indexada y está usando nuestro índice al 100%. Pero además lo interesante de esto es que si nosotros usamos los tipos mayor igual que, mayor igual menor, que típicamente son los betweens, y los betweens son bastante costosos, cuando nosotros estemos usando aquí, nosotros siempre seguiremos usando nuestro índice sin ningún problema. De hecho, aquí lo vuelvo a tomar este tercero y nunca deja de usar nuestro índice. Si yo ejecuto este valor, esta consulta, me está trayendo 9,999 registros. Esta otra consulta me trae 9,998. Noten la rapidez de la información. Y si nosotros lo vemos a través del profiler, los tiempos que se están tardando son tiempos de 0 segundos, etcétera. No es cierto, vamos a hacer la limpieza, vamos a volverlos a ejecutar para que lo volvamos a revisar. Se está tardando 154 milisegundos. Se está tardando aquí 169 milisegundos. Y este último se tardó 1 milisegundo. Bueno, pero el problema entonces es, aquí yo ya tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo ya tengo dos índices. Y uno de esos índices me va a provocar que yo tenga problemas después de espacio y quizás hasta de rendimiento. Desmitificando todo esto, para poder saber qué fue lo que pasó, resulta que cuando yo hago un select asterisco, que si estuviera aquí Miguel Egea, diría que acabamos de matar chorrocientos mil gatitos, porque cada vez que hacemos un select asterisco, Dios mata un gatito, tiene mucha razón. Yo lo que voy a hacer es select, voy a poner primero la tabla, demo, le voy a poner el from, y voy a poner el campo, que es fecha de nacimiento, y si yo le digo este valor, voy a revisar
el plan de ejecución, fecha de nacimiento, perdón, le falta el where. Es una nueva manera de escribir queries, perdón. Y si se dan cuenta, ¿qué índice está usando? Fecha de nacimiento. ¿Qué es lo que está fallando entonces? Lo que está fallando es cómo escribimos consultas. ¿Cuántos de ustedes usan select asterisco? Y que por eso nuestros índices no los estamos usando. Y al final, la parte de hacer un índice compuesto, la verdad es que se los recomiendo mucho más porque nos permite tener un mejor manejo a nivel de las consultas. Y yo en este caso voy a destruir el primer índice que construimos, lo voy a eliminar, le voy a dar OK. Y esta misma consulta que originalmente estaba usando el primer índice, cuando yo le doy un query, display estimate execution, no perdió el índice de la búsqueda. ¿Y cuál está usando? El índice compuesto. Si yo ahora hago el select asterisco, uso el índice normal. ¿Qué les pareció? ¿Bien? Ok, una vez que ya empezamos a ver esta parte, hemos visto que tenemos, y las conclusiones que sacamos de este demo es, el índice non-cluster por un solo campo llave puede no darnos el rendimiento esperado. Un índice non-cluster cubierto, bien diseñado, nos puede dar el rendimiento sin necesidad de estar creando varios índices. ¿En dónde está la clave entonces? La clave está en diseñar bien nuestras consultas, en revisar nuestras consultas y sobre todo en estar revisando cuántos índices nos faltan para que nuestras consultas sean sumamente eficientes. Siguiente, transacciones atómicas versus transacciones de bloque. En antaño, para los que tenemos tiempo en esta parte de desarrollo o de BAs, siempre se nos ha dicho que las transacciones atómicas son las transacciones más rápidas que existen. Y que las transacciones de bloque típicamente tenemos un gran problema porque pueden alentarnos el sistema. Vamos a ver si eso es cierto. Y entonces entraremos a nuestro segundo demo. Nuestro segundo demo usa la misma base de datos de demo creación. Lo que yo voy a usar ahora es una tabla que se llama Demotran. Esta tabla de Demotran solamente tiene un ID de tipo entero y tiene una segunda columna que se llama descripción, que es un bar chart de 100. Para que no empecemos con cosas, yo no les estoy creando ningún índice de llave primaria ni nada de eso que pueda hacer que nuestro demo falle. Voy a crear la tabla, la revisamos, aquí ya se encuentra Demotran, y ahora lo que voy a poner es una transacción atómica. Las transacciones atómicas son aquellas que están involucradas
inmediatamente dentro de un insert, dentro de un update o dentro de un delete. Lo que yo estoy haciendo aquí es tener un ciclo de 1 a 100.000 e insertar 100.000 registros como tal. Inicio mi ciclo, agrego los valores de 1 a n y hago commit. Simple, es muy simple realmente. Igual que en el anterior, voy a poner el row count para que no esté mandando nada hacia pantalla. Set row count, no. ¿Y por qué no? Lo tengo prendido. Set row count, perdón. Es set row count, yo estaba usando otra cosa, perdón. Ok, lo tenemos entonces. Lancemos ahora nuestras transacciones atómicas. Lancemos las transacciones atómicas y en este momento tenemos los registros, 2 segundos, 3 segundos, y esto básicamente se tardará aproximadamente unos 45, 50 segundos en terminar aproximadamente. En este momento tenemos 14, 15, 16, 17 segundos. Está trabajando aquí nuestro profiler. Lo vamos a detener para que tampoco esté jugando aquí. Lleva un poco más de 27, no está lanzando nada a la pantalla, con lo cual estamos también teniendo ahí un mejor control. En este momento ya tenemos 38 segundos, alguien lanzó una pregunta y Mari dice que no lo puede escuchar. Sorry, Mari. 48 segundos, 49, 51 segundos. Grabémonos este tiempo. Se ha tardado 51 segundos en insertar 100.000 registros. Y dicen que este es el método más rápido que existe. Ahora, para las transacciones explícitas, pero por bloque, voy a destruir la tabla. Voy a volverla a crear. Si quieren, aquí lo vemos. No existe ya la tabla de Motran. Voy a volverla a crear en este momento. Y la diferencia ahora que ustedes notarán es que mi BeginTran lo pongo afuera de mi ciclo y lo voy a ejecutar en este momento. Le voy a dar ejecutar. El otro se tardó 50 segundos, 51 segundos. Este supuestamente es más lento y... ya terminó. ¿Cuánto se tardó en insertar 100.000 registros? 4 segundos. Bueno, por aquí no me creen, ¿eh? Aquí hay 2 personas que no me creen de que esto funciona. Entonces, lo que yo voy a hacer es un select count de la tabla de Motran. ¿Y cuántos registros tengo? Tengo 100.000. Es un tiempo abismal. 4 segundos, 100.000 registros contra 51 segundos, los mismos 100.000 registros. Hay que tener mucho cuidado cómo escribimos nuestro código. Hay que tener mucho cuidado cómo estamos creando los índices. Hay que tener mucho cuidado de cómo estamos accediendo a la información. Y sobre todo, no se queden con lo que nosotros les decimos. Siempre debemos de explorar para saber si la realidad es lo que nos están contando o no.
Las conclusiones. Las transacciones atómicas se tardaron 1 minuto, o casi 1 minuto. Y las transacciones por bloque, los mismos 100.000 registros, menos de 10 segundos. Esto quiere decir que las transacciones atómicas fueron, ¿cuánto? No sé, 10, 20, 30, 50, 100 veces más tardadas que las de bloque. Sí, en verdad tuvo un rendimiento muy pobre. Pero también aquí les dejo una pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Rapidez o asegurar los datos sin bloquear? Asegurar los datos sin bloqueo lo podemos hacer a través de las transacciones atómicas. La rapidez lo hicimos a través de las transacciones por bloque. ¿Cuál es mi recomendación? Mis 2 centavos son, vean cuál es la mejor solución en transacciones por bloque y si es necesario generar un insert o un update o un delete en bloque, vean qué mejor se comporta, 5.000, 10.000, 15.000, 100.000 registros y ejecútenlo de esa manera. Conclusiones finales. No existe una varita, tampoco una bola mágica, de qué nos va a decir qué va a pasar el día de mañana. Tampoco nos va a decir qué debemos de hacer. Eso es una realidad. Lo que sí nosotros debemos de tener en cuenta en todo momento es diseñar siempre de una manera adecuada nuestras consultas. Tratar de generar los mejores índices basados en las consultas que nosotros estamos haciendo. Tercero, definir estrategia de inserción de registros, sobre todo cuando estamos haciendo inserciones masivas. 4. Generar vistas adecuadas para cuando vamos a extraer la información. 5. Escribir los procedimientos almacenados de una manera más eficiente y de acuerdo a lo que realmente tenemos que arrojar de información. Recuerden, ya tenemos el CLR en el cual podemos incluir DLLs de .NET dentro de SQL Server. Y si nosotros queremos hacer cálculos matemáticos, esos son más eficientes en .NET que en SQL Server. Con todo esto, todos los días, como una receta o como parte de ella, debemos de estar revisando el comportamiento de nuestros servidores. Tener siempre las mediciones base. Si no, no tenemos contra qué comparar y como recuerdan a la garota, lo único que nosotros tendremos es el feeling del usuario, más no lo que realmente está pasando en nuestro servidor. Siguiente, evaluar el rendimiento y la forma de acceso a los recursos. ¿Tengo problemas de red? ¿Estoy teniendo problemas con los discos? ¿Realmente el problema es la memoria? ¿O nosotros estamos provocando el problema al escribir consultas que no son eficientes? Esto es muy difícil, pero debemos de hacerlo. Ser proactivos en lugar de ser reactivos. Típicamente los latinos, y me incluyo, somos más de ser proactivos, de ser reactivos y nunca de ser proactivos. Afortunadamente con todo esto, y dado lo que ya hemos estado viendo, la decisión ahora sí ya está en nuestras manos. El uso de los recursos, cómo estamos trabajando, lo que acabamos de ver de la parte de índices, la parte de inserciones, todo eso está ya de su lado. Y ahora sí, con esto, podemos decir, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Gracias. ¿Dudas o preguntas? Adelante. Les recuerdo mi correo jgil@solidcube.com
Mi Twitter, @Jesús_Gilv. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Gracias. José, pregunta, ¿cómo hacemos una baseline eficiente? Bueno, José, hacer una baseline eficiente depende mucho de los contadores que tú vas a estar teniendo. Algunos de los contadores que yo estaba poniendo como la parte de la memoria es algo de lo que tú deberías de estar revisando. Por ejemplo, el estar revisando todo el tiempo el uso de los CPUs, el uso de la memoria, el uso de los discos, es algo que tú deberías de estar teniendo como parte de la medición normal. Contra eso, cuando alguien te diga que tus consultas están siendo lentas, es fácil poder en ese momento revisar esa consulta, revisar el comportamiento de tu servidor, compararlo contra una línea en el tiempo de la línea base y a partir de ahí poder definir perfectamente si es correcto o si hubo simple y sencillamente más consultas en ese momento o algo pasó, porque acuérdense que en muchas ocasiones lo que sucede es que metemos cargas de trabajo adicionales y son cargas de trabajo extraordinarias. Eso es poder generar una baseline de manera eficiente, José. Adelante, seguimos con las dudas. Cuando hiciste la creación de los índices, cuando pusiste el compuesto, agarraste aleatoriamente los dos campos. Aquí me están haciendo una pregunta, antes de contestar la pregunta de José, de la parte de los índices. Si yo tomé aleatoriamente una columna. No, cuando yo creé la columna, perdón, el índice, el primer índice, el non-cluster, yo hago la creación de ese índice basado en la consulta típica. La consulta que yo tenía en ese momento era basado en la fecha de nacimiento. Es por eso que hice la primera consulta. La segunda, cuando yo creo el índice cubierto, tomo lo que se está basando en el select asterisco, que son los otros dos campos adicionales. Y entonces lo incluyo como parte del índice para que pueda estar cubierto. Esa es la razón para cuando yo hago un select asterisco me pueda estar cubriendo perfectamente. Este es un demo, pero en la vida real lo que nosotros tendríamos que estar haciendo es revisar cuáles son las columnas que realmente están jugando dentro de la consulta. Y luego el campo que está en el where es típicamente el que se toma como el campo clave para la parte de la creación del índice. Eso sería el punto. Bueno, ahora José me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la transacción atómica y la transacción de bloque? La transacción atómica se hace 1 a 1. Es decir, por cada uno de los registros yo puedo hacer el select sin ser en ese momento bloqueado. Voy a compartir un momento nuevamente mi escritorio para yo poder presentar esta transacción que me está comentando José. Vale, ya tengo ahora presentando nuevamente la información.
Voy a destruir la primer tabla. Voy a crearla nuevamente. Y ahora lo que voy a hacer es volver a generar las transacciones atómicas. Antes de esto, lo que voy a hacer es tener preparado un select count, o es más, ni siquiera, es un select asterisco from demotran. En este momento no tengo nada. Voy a hacer la inserción. Y si yo veo aquí, si se dan cuenta, yo puedo acceder a la tabla en todo momento sin que yo esté teniendo un bloqueo. Eso es la ventaja de tener las transacciones por bloque. Sin embargo, si se dan cuenta, está siendo muy, muy tardado el poder llegar a los 100,000 registros. Aquí yo estoy ganando el no bloquear, pero estoy perdiendo en el tema del rendimiento. Voy a volver a destruir la tabla. Voy a crearla nuevamente. Voy a ejecutar la transacción de bloque. Voy a hacer un select. Y fue mucho más rápida la inserción que la parte de poder yo generar mi select. Esa es la diferencia entre tener una transacción de este estilo, que sería la transacción atómica, o una transacción de bloque como tal. Marcos me dice que si podemos ver esta información para un bool insert. Básicamente sí, o sea, esto está basado mucho con los bool insert. Si se dan cuenta, los bool insert son muy, muy rápidos y podemos meter miles de registros en segundos. Lo que hace el bool insert, uno, es que no está generando ningún log, y segundo, es que está generando commits en el momento que está terminando los bool inserts. Entonces, eso es parte de lo que está haciendo. Vale. Bueno, si no hay otra pregunta, vamos a dar por concluido esta presentación de rendimiento. Gracias a todos ustedes por haber participado y estamos viéndonos en las siguientes presentaciones. Les recuerdo que es una presentación de SolidQ, SolidQ Brasil y SolidQ México. Gracias a todos ustedes. Hasta luego.